así es. Señores, estamos de regreso con Sábado al Día. Es momento ahora de la Conexión X. Cuento con la presencia primero de un amigo, alguien a quien admiro, respeto, le tengo mucho afecto. Y bueno, es un reconocido gestor cultural, historiador, académico y dirigente político. Miembro del Partido de la Liberación Dominicana, no sé, él tiene que decírmelo en el transcurso de la entrevista si sigue siendo miembro, cuál es su postura sobre eso. Es uno de los hombres respetados del PLD o lo fue en un momento, repetimos, porque no sé cuál es su postura. Conózcalo conmigo en el desarrollo de la entrevista. Lincoln López, hermano, gracias por acompañarnos. Es un honor, Luis. Gracias por invitarme. Me ha entrado con buen pie el mes de julio. Te ha entrado como en... Qué bueno, la familia está bien. Muy bien, ¿y la tuya? Muy bien, Qué gracias bueno, a Dios, sí. qué bueno. Ya debo decir que eres de los que están en el listado, en el honroso listado para mí, Gracias. de los que vinieron a Sábado al Día en la otra etapa cuando estuvimos Sí, a la 1 y ahora a sí. las 8 de la mañana. Sí, yo espero que no pase mucho tiempo como ahora. Lincoln, Dime. podemos hablar de que sigues en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, podemos hablar de que sigo en el Partido de la Liberación Dominicana aún, ¿verdad? Aún. No tengo ningún tipo de pensamiento que esté planificando irme ni cosa parecida, pero también el hombre es producto de sus circunstancias, no sabemos mañana qué pasará, pero estoy y pienso que seguiré. Dice que está, pero eso lo dice con la boca, porque así como tú, mucha gente lo dice, sin embargo, no se sintió esa presencia del PLDista identificado, del PLDista de pensamiento en el proceso electoral que tuvimos recientemente. Parece que fue un asunto de metodología de campaña, tú ves. Se manejó con cierto criterio y entonces eso se hizo así. Yo tuve y muchos compañeros estuvimos integrados en la medida en que nos invitaron a los eventos de la campaña. Pero parece que fue un diseño, digamos, en la capital y cosas de esa, que se hizo de esa manera. Hubo mucha gente nueva en las candidaturas también. Okay. Y toda esa gente todos esos compañeros había que darle la oportunidad de que se proyectaran. Unos fueron para diputados, otros para regidores, en fin. Ok. ¿Ya pasaste balance a las causas que llevaron al PLD a ese 10% a nivel presidencial? Sí, por supuesto, pero es un balance muy personal, ¿verdad? Okay. Habría que ver ahora a la luz del Congreso si eso va a tener una calle de doble vía. Es decir, lo que ellos piensan arriba, que tienen su criterio, pero hay que oír a los de abajo qué es lo que piensan sobre esa situación. Pienso que es el cúmulo de muchas situaciones que se vienen dando, aunque obviamente hay una parte, una gota que derrama la copa. Cuando vemos ese 10%, inmediatamente se hace la analogía de otros partidos que corrieron, digamos, ese mismo trayecto. Y por el caso puntual, el Partido Reformista fue en decadencia porcentual ya, en cada proceso hasta que llegó al punto de un partido minoritario. ¿Tú crees que el PLD corre esa misma suerte? Es posible, pero no por las mismas causas. ¿Tú ves? La causa del reformismo fue a raíz de la salida paulatina, muy dilatada de su líder fundador, y las nuestras fueron por otras causas, internas, no necesariamente del líder fundador que fue retirado a tiempo y esa cosa. Ahí se dieron otras circunstancias que gravitaron desde el año 2000 hasta ahora y que se fueron acumulando y obviamente tuvo una repercusión ya más determinante con lo que fue la campaña ahora del 24. En el caso de ese... La alianza fue mal concebida. La alianza Rescate RD. Estratégicamente, como plan. Estrategia es un plan. Okay. El plan es correcto. Ahora, la táctica que la puesta en acción no tuvo de la menor manera posible. Entonces, eso también influyó. Otra cosa que también influye es la parte conservadora del pueblo. Generalmente, si tú analizas la historia, te das cuenta de que es muy difícil que un candidato dominicano a la presidencia asuma a ella desde la primera vez. Es muy difícil eso. ¿Quién? ¿Quién pudo ser? Balaguer en el 66, pero Balaguer tenía 30 años con Trujillo. Bueno, Leonel quizás en el 90. Quizás Leonel por una coyuntura muy especial. Por una coyuntura muy especial se pusieron de acuerdo los dos. Es decir, los dos grandes caudillos
para enfrentar a un tercero, que era el doctor Peña Gómez. Entonces, el mismo presidente actual, Abinader, él no alcanzó la presidencia en la primera vez, y eso también hay que agregarle otros elementos. Digamos, asume la candidatura, que la ganó ampliamente el compañero Abel, en unas condiciones difíciles por el plan estratégico del gobierno de judicializar a toda o a la mayoría de las acciones cometidas durante el gobierno, sean estas falsas o no. Eso también presionó mucho, porque viene desde el Estado, con una persona con mucho crédito que aún lo mantiene, que es la procuradora, que es procuradora también producto de una situación muy manejada escénicamente, pero que estuvo mal manejada, pero que tuvo una repercusión en el contenido extraordinario, que fue aquella sesión del Consejo de la Magistratura. Aquello fue causó para mí un impacto tremendo. Pero tú me has establecido algo que me parece una contradicción desde el punto de vista retórico. Tú me dices, por un lado, una persona con mucho crédito, pero previamente me dices, el gobierno judicializó. Entonces, ¿tú no crees en la independencia del Ministerio Público actual? Como palabra nada más, pero eso no es verdad en el fondo, tú lo sabes. No hay independencia del Poder Judicial. ¿Cuántos muertos hubo en la Victoria? Todavía ni eso se ha contabilizado. ¿Y qué pasó con el contrato de la misma Victoria que fue revalidado? Eso todavía no se ha contado. ¿Cuántos fue que murieron en San Cristóbal, en la explosión aquella? Y bueno, y la lista es larguísima. ¿Tú ves? Eso es independientemente de las buenas intenciones que tiene doña Miriam. Ok. Lincoln, para salir de ese punto, entonces, ¿otro candidato, entiendes, habría tenido mejores resultados? ¿O en definitiva el PLD iba a sacar ese resultado? No, es muy difícil. Primero había que saber quién iba a ser ese candidato. Segundo, se iban a dar las mismas circunstancias. Pero hablan de un asunto de estructura nacional, como que el candidato que llevaron no contaba con esa fortaleza nacionalmente. Yo pienso que si él ganó con los números que ganó, ¿y qué había que hacer? Abel Martínez ganó ampliamente. Yo estuve en un centro que me asignaron ahí en Nivaje, donde habían 100 mesas electorales. 100. Porque no se podían hacer las mesas electorales en función de la distribución de la Junta por un asunto de costo, y se agruparon. Bien, al final, ¿qué hace todo el mundo? Conversa con los que están en las otras mesas y la que sé yo qué, a ver cuáles fueron los resultados. Y los resultados casi fueron idénticos, fueron casi parejos en cuanto a la diferencia entre uno y otro. Entonces, si eso se asumió, bueno, pues había que con ese echar hacia adelante. Obviamente, eso no quiere decir que algunas circunstancias debieron modificarse, como el asunto de la alianza en las partes tácticas debieron modificarse. ¿Cuál de ellas? El caso Santiago. Yo creo que la capital debió dejarse personalmente, no estoy entrando en contradicciones necesariamente con nadie. Pienso que la capital debió dejársele a Omar y a la Fuerza del Pueblo, y a Santiago al PLD, completo. ¿Por qué? Porque el candidato era de aquí, de la presidencia. Okay. ¿Cuál de los tres entre Collante? Eso es otra cosa. Okay. Eso es otra cosa. Debió ser uno. Y en la capital debió ser uno. Y ese es el resultado. Es el resultado de Omar, entre otras circunstancias personales que él tiene que lo ayudó. Es el resultado de la capital del senador de la oposición, que es en este caso Omar Fernández, que inicia un camino político muy interesante. Claro. En el caso entonces del liderazgo PLDista, ¿eres de los que piensa que Danilo cumplió ya su rol como líder, debe ceder o debe continuar como presidente? Yo no entiendo eso de ceder. Yo no entiendo eso. ¿Cómo de ceder? La presidencia del partido. No, eso tiene que ganárselo. Alguien tiene que ganárselo. Hasta en la iglesia, que es un sistema conservador, le dice a los 75 años usted está obligado a renunciar como obispo. Punto. Si no se quedan, por muy obispos que sean, tú ves, habrá alguno que no, que sí, que lo deja y todo eso. No, eso no es así. Otra cosa, es producto de una psicología de masa. La psicología de masa te dice, y tú has estudiado mucho eso, Gustave igual Le que yo. Bon. Sí, claro. ¿Qué es lo que te dice la psicología de masa? Que el pensamiento es arrasar cuando se pierde. Es un error.
pero es de la psicología de masa. ¿Qué pasa cuando las águilas pierden? Vamos ahora a un punto un poco más lejano. ¿Qué pasa cuando las águilas pierden o pierden las estrellas? Votan al gerente o al manager. No, lo primero es que se vacía el estadio. Lo mismo pasa en pero política. claro. Y después que se vacía el estadio, todos los aguiluchos le decimos de todo, público o privadamente, a los dirigentes. Pero resulta que las estrellas van a las finales. Se llenó el estadio otra vez. Sí. No, es cuestión de disgusto de masa. Es un asunto, el problema de la masa es ese, pero el problema de la dirigencia es pensar y dirigir y orientar. Y a eso no puede sustraerse un dirigente, no puede ser ajeno a eso. Por lo tanto, no debe ser populista, pero estamos en un ambiente populista. Claro. Entonces, si tú lo dejas en el populismo, bueno, que te lleven las aguas hacia donde sea. En el caso legislativo propiamente, Sí. ya que has hablado de lo de ceder o quitar, ¿debe ponerse un límite a la reelección legislativa? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque se habla de la reelección presidencial, pero Sí. yo pienso que es un punto que hay que observar también para ahí. Sí. Yo me inclinaría más por los municipios. ¿Por qué? Porque manejan recursos directos. ¿Tú ves? Los síndicos, los alcaldes. Yo no sé los distritos municipales, eso habría que pensarlo. Porque Pues depende mucho también del presupuesto municipal del municipio cabecera. Claro. Yo pienso que Eso es una los perspectiva alcaldes interesante. podrían tener 2 o 3 periodos y ya. El legislador lo que debiera tener es un poco más de requisito, no dejarlo al hacer, de requisito para ser legislador. Es más político que legislador hoy día, Un diputado, un senador o eso. Y se le nota mucho la deficiencia cognitiva y tú le ves que son torpes, pero manejan el asunto político. Bueno, y yo estoy de acuerdo contigo ahí. De hecho, he hablado con algunos amigos abogados ese punto. Y claro, Sí. uno no puede ser tan tajante, ¿no? Que para tú ser legislador tienes que ser necesariamente abogado. No. No, Ahora, no. más conocimiento jurídico sí. Porque esta semana aprobamos Claro. el Código Penal, que es puramente jurídico. Sí. Entonces, ¿cómo tú a un agrónomo que nunca se ha enfrentado a una lectura jurídica que te maneje la normativa legal que va a regir un país? Por ejemplo, Santiago, ¿cuál es el presupuesto del ayuntamiento? Es alto. ¿Cuál sería el de Santo Domingo? Es alto. ¿Cuál sería el del Distrito Nacional? Es alto. Claro. Entonces eso debería tener límite por los fondos que maneja. Tú tienes, por ejemplo, en el Senado y en la Cámara comisiones. Dime comisiones. De economía, ¿verdad? Dime comisiones. De seguridad pública. Dime comisiones. Salud Pero ninguno pública. de esos tipos tienen ahí, la mayoría o todos, qué sé yo, tienen perfil para esas comisiones. Entonces, ¿qué es lo que tú haces ahí adentro? Bueno, se pagan esas comisiones. Pero muy bien, pero muy bien. Hasta la presencia simple de esa La comisión. presencia simple y hasta la ausencia se paga. pagan, sí. Hasta las ausencias se pagan. Entonces, si hay un voto para la mujer obligatorio, quizás habría que buscar la vuelta de que estuviera conformado por algunas áreas del pensamiento para eso. Hay un senador que en esta ocasión está bajo un proceso ¿Un senador? de salud, que esperamos por su pronta y total recuperación. Pero a mí me llama la atención que el día pasado él va a ir a un concierto a Puerto Rico. Ajá. Y dice que él tiene que cumplir con eso, pero tiene como 6 meses que no se presenta al Senado. Entonces tú cumples con tu concierto en Puerto Rico, Sí. pero no cumple con el Senado. Son de las cosas como que me llaman la atención. Sí. En el Senado tú no tienes que hablar tanto. Digo yo, ¿verdad? Allí tú estás cantando. Y no tiene que trasnocharte en el Senado. Exactamente. Pero bueno, son cosas mías, tú ves. Sí, Lincoln, habíamos postergado este encuentro, pero eso mira, no es sarcasmo lo que tú acabas de hacer. No, para nada. Es ironía. para nada. Para nada. Ahí habíamos postergado esta entrevista varias veces, pero mira, dicen que los planetas se alinean. Llegaste Sí. en el momento oportuno, porque Ajá. ahora, como eres un hombre de cultura, Sí. hay una discusión fuerte sobre el Sí. rol que está jugando el Ministerio de Cultura. Sí. ¿Cuál es tu posición sobre este tema de las regulaciones que ha tenido el Ministerio de Cultura para con los contenidos digitales? Primero, eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Eso es un descuido del Ministerio de Cultura, no de ahora, sino del gobierno pasado, incluyendo el nuestro, obviamente. Tú fuiste muy crítico en la gestión que tuviste. Por supuesto. Eso es lo primero. Lo segundo es que se quiere incluir en la nueva modificación, si es que se da, de la Constitución de la República, el Ministerio de Cultura dentro
del grupo de educación, donde estaría el MINER, Ministerio de Educación, Educación Superior, Cultura, y no sé si hay otras más. Yo pienso que eso debe analizarse antes de hacerlo. Yo pienso que parcialmente no debe ser, totalmente no debe ser asumido cultura por educación. ¿Por qué? Porque cultura tiene unos ingredientes que ha agregado después de su existencia del año 2000 hacia acá, que sería muy difícil de manejar dentro de educación. Un caso uno, la sinfónica. ¿Cómo tú manejas eso? La sinfónica y los grupos profesionales. Eso es puramente cultural. Eso es puramente cultural. ¿Cómo tú manejas los teatros como planta física? Gran Teatro del Cibao, Teatro Nacional, Centro de la Cultura, Narciso González, etcétera, 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 que son oficiales. ¿Tú ves? La educación artística sí. La educación artística pudiera pasar a ese sector educativo. La parte de deportes también pudiera ser asimilada en esa nueva modificación y pudiera crearse lo que, caramba, se ha dilatado tanto, las escuelas que formen con esos currículums adecuados a ese personal, tanto en deporte como en arte. Claro, en deporte ya educación lo está haciendo, pero todavía falta lo de cultura. Hay otro caso de ahora, del asunto de la Comisión de Espectáculos Públicos. La Comisión de Espectáculos Públicos es un organismo que está ahí respirando, yo no sé si respira o cobra. O si respira por asistencia artificial. Por asistencia artificial, tú ves. Entonces, eso está ahí con 32 subcomisiones que tienen sede en cada provincia y tú no has visto ningún interés, independientemente de lo antiguo que sea el reglamento 824, ninguna iniciativa ni de esta gestión ni de la anterior, en fin de trazar algunas pautas. Eso lo han dejado al laissez-faire, es decir, al dejar hacer. Y obviamente ya eso está llegando a unos niveles degradantes con sus excepciones, ¿verdad? Realmente penosos. Entonces, este caso de este muchacho, a mí me parece que hay un problema, sí, visto de lejos, a mí me parece que hay con el ya dejó de ser presidente, el Joseph Báez, creo que sí. Bien. A mí me parece que hay un problema interno cercano de ellos, más de que un problema del sistema y todo eso. Eso viene ocurriendo hace mucho tiempo. ¿Te parece un conflicto interno? Sí, interno, porque fíjate que el viceministro de Creatividad, Giovanni, el que lo sustituyó interinamente, que viceministro lo apoyó. Favoreció la medida. El famoso carné. Con el famoso carné a esta muchacha. Entonces, él hace una declaración apoyando a ese presidente, hoy destituido. ¿Y qué hace la ministra de Educación? Hace un documento y lo cancela a él. Dice la abuela. Dice Giovanni. ¿Y qué puede decir Giovanni? Oye, pero yo lo apoyé, cancélame a mí. Claro, no puede cancelarlo porque por decreto. Claro. Tiene que cancelarlo el presidente. Pero al mismo tiempo le dice, asume tú la presidencia provisional, ahora pronúnciate ahí. Dice la abuela mía, te quiero mucho, Dios te bendiga, date la espalda. ¡Rian! Tu abuela, ¿verdad? Óyeme, tú sabes Lincoln, que eso es sabiduría. Sí. Lincoln, finalmente, entonces... José Saramago, Premio Nobel de Literatura, cuando fue ante los reyes de Suecia a pronunciar su discurso, él lee el famoso ensayo de la ceguera. Y de la lucidez también. De la lucidez, el de Jesucristo, bueno, esas cosas. Dice, el hombre más sabio que conocí en mi vida no sabía leer ni escribir. Sí. Y bueno, decía también Galeano que yo he conocido gente con una incultura, que son muy leídos, pero con una, gente con un desconocimiento emocional, sí, muy leído, pero con un desconocimiento tenebroso. Palabras más, palabras menos, algo así. Sí. Finalmente, entonces, con esta sociedad que para mí es otra, a la de 30 años, claro, esa transculturación ha hecho un daño terrible. ¿Cómo meterle mano al tema de los contenidos digitales? Porque ciertamente no hay dentro de nuestras normativas una regulación específica para el contenido digital. Sí. Lo primero es reunirse.
y establecer 3 fases: la fase inmediata, la fase posterior y una más a largo plazo. ¿Cuál es la de largo plazo? La legislación. No podemos seguir pretendiendo resolver problemas con legislación, con medidas actuales. Hay medidas actuales que hay que tomarlas de oficio. De oficio, y para eso el ministro o la ministra tiene que tomar esa iniciativa en esos casos. Se prohíbe, independientemente a que haya una normativa específica, que en los medios públicos a determinada hora se pronuncien estas y tales palabras y estas tales escenas que degradan el sentido cultural y la buena costumbre, etcétera, etcétera, de los dominicanos. Eso hay que hacerlo ya. Tú no puedes esperar que los legisladores duren 20 años para reunirse. Pero que hay un porque asunto cuando tú también vienes a ver, se te va el país en la mano. Pero que también hay un asunto de populismo. No ataco a este sector porque me bueno. favorece políticamente Bien, y quiero bien. quedar... Entendimos. Dejémoslo Estamos de así, acuerdo. dejémoslo así. Ese populismo tiene 3 fases. Primero, destruir la cultura en la forma en que la conocemos como factor de crecimiento de un país. Y en eso está involucrado el ministerio, en eso está involucrado el gobierno, que es que nombra al ministro, y en eso está involucrado la agenda mundial. No te olvides de ella. Hay que prestar atención. Hay que prestar Tú atención. sabes que yo no le prestaba atención, pero... a la agenda mundial, donde está la cuestión esta de género, Claro. donde están todos estos antivalores, donde tú ves que hoy día alguien que no es músico, porque ya lo ha dicho Molina, el de la Sinfónica, ya lo ha dicho Solano, ya lo han dicho mucha gente, que todo ese andamiaje que se ha creado en términos de la música moderna, eso no es música. Claro. Pero ganan millones de pesos Es y así. de dólares. ¿Y por qué? ¿Y quién financia eso? Como te oía hace un momento, lo de Haití. Muy bonito lo de barbecue. ¿Y quién está Claro que detrás? Va a solamente a perder barbecue, probablemente, como perdió el presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos. ¿Quién? Rompió por lo más fino. Lincoln, gracias por esta presencia en el día de hoy. No, Sábado al gracias a ti, a tu orden. Vamos a hacer una última pausa. No se muevan. Regresamos con el cierre de Sábado al Día.